Sí. Bien. No, que tengo que grabar en la computadora y no me daba cuenta dónde estaba grabando. Bien. Lo hice sin mirar prácticamente. Bueno, entonces vamos a decir lo siguiente para los que no estuvieron ayer. Entonces, tenemos un conjunto A, nosotros fabricamos el conjunto de las partes, acuérdense que las partes son todos los subconjuntos que tiene A, lo metemos en un conjunto, acá va a haber 8 elementos, son el vacío, los unitarios, hasta que llegamos al propio A. Bueno, analizamos cuáles eran las propiedades de la unión, las propiedades de la intersección adentro de este conjunto. Ambas operaciones son cerradas en el conjunto de partes. Bueno, hay propiedades que tienen las operaciones de conjuntos que no solamente valen en un conjunto de partes, sino que valen siempre. Como es que si tienen, vamos a llamarlos de otra letra, si tienen un conjunto de unión F intersección T, estos son conjuntos, esto es E unión F intersección E unión T, es decir, la distributividad de la unión en la intersección. Y también, si llegan a tener un conjunto de intersección H unión W, estos son 3 conjuntos, esto es lo mismo que D intersección H unión de intersección W. Es decir, la distributividad de la unión en la intersección, la distributividad de la intersección en la unión. Acuérdense que esas propiedades se llaman distributivas, que en los números, si ustedes tienen en cualquier conjunto numérico, si ustedes tienen A por B más C, esto es A por B más A por C. ¿Bien? Esto se llama distributividad de la multiplicación en la suma. Bueno, en el caso de las operaciones de conjuntos, se distribuye tanto la unión en la intersección como la intersección en la unión. Eso es importante que tengan presente por lo que va a seguir. Bueno, después, bueno, respecto de la unión, ya hablamos que hay un conjunto que es el vacío, que es neutro para la unión, es decir, que sería similar al cero, no le agrega nada cuando hago la unión. Y en el caso de la intersección, el elemento neutro para la intersección es el conjunto A. Cualquier conjunto que viva en las partes intersecado con A me da el conjunto más chico. Eso por propiedades que tienen los conjuntos. Ahora vamos a recordar una operación que es el complemento de conjuntos. Si uno tiene un conjunto adentro de un conjunto que normalmente se llama universo, un conjunto A contenido en U. Es decir, A es subconjunto de U. Nosotros hemos llamado el complemento de A respecto de U, por definición, son los X que están en A y que no están en U. Eso es el complemento. Es decir, que el complemento en un dibujito es todo lo que me queda afuera de A. Pero que está en U. Es efectivamente, alguno podrá decir que es... Escribí al revés, chicos. Menos mal que controlo porque son los que están en U y no están en A.
Son los que están en U y no están en A. Es decir, son los que quedan por afuera de A. Lo estoy marcando con rojo el complemento. Entonces, esto obviamente, que también se podría haber definido como U menos A. Pero ¿qué ocurre en este caso con U menos A? Esto es una diferencia. Nosotros, cuando hablamos de diferencia de conjuntos como operación, se puede realizar siempre. Acá, para que yo pueda hablar de complemento e interpretarlo como la diferencia de U menos A, la condición que se tiene que dar para hablar del complemento es que el conjunto A sea un subconjunto de U. En el dibujo queda claro que si uno hace la unión de A con su complemento, me va a dar el total. Y si hago A intersección su complemento, no tienen nada en común, porque son los que están en U y no están en A. Entonces, en la teoría de conjuntos está claro, repito, que si hacemos A unión el complemento, da todo el conjunto U. Y si hacemos A intersección su complemento, me da el vacío. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar un poco qué ocurre si pensamos en las operaciones de complemento adentro del conjunto de partes de A. ¿Y complemento respecto de qué? Porque si uno cambia el universo, va a cambiar qué es el complemento. Entonces, ahora vamos al conjunto de partes de A. Vamos a estudiar qué propiedades tiene el complemento en partes de A respecto de A. A ver, si nosotros tenemos el conjunto A, entonces, acuérdense que A, estamos trabajando con ABC. Entonces, dado el conjunto A, que por supuesto pertenece a las partes de A, yo voy a pensar quién es el complemento de este conjunto respecto de A. Es decir, son todos los elementos que están en A y no están en el unitario A. ¿Qué me da eso? ¿Qué nos da? Pueden abrir micrófono. B y C. B y C. Bueno, se dan cuenta que B y C es uno de los subconjuntos. Bueno, yo acá no escribí todos, pero los voy a volver a escribir por las dudas. Alguno está medio dormidito todavía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Y quién me falta? A. A es este conjunto. Bien. Entonces, el complemento de A del conjunto unitario A respecto de A me da BC. BC está dentro de las partes. Así les va a pasar con cualquiera que se les ocurra. Piensen si toman el complemento respecto de A del conjunto vacío, ¿qué va a ser? Son los X que están en A y no están en el vacío. Por lo tanto, como esto es cierto siempre, si X le exijo que esté en A, entonces me va a dar el conjunto A. ¿No? Después, si toman, por ejemplo, yo para que analicen estas operaciones un poco, si toman el complemento de BC, son los X, los elementos que están en ABC y no están en BC. ¿Qué les da? ¿Lo puedes repetir, profe?
Sí, ¿qué es el complemento de BC? El complemento de BC respecto de A son los que están en A y no están en BC. ¿Qué da por resultado? A. A. Vacío. No, A. Son los que están acá y no son ni B ni C. Por lo tanto te da A. Bueno, entonces fíjate que si vos tomás el complemento de A te da BC. Este es el complemento de A. Le volvés a tomar el complemento y te da A. Es decir, que el complemento del complemento es como que no hubieras tomado complemento. Esa operación, esa propiedad es importante tenerla presente. Después, supongamos que tomamos el complemento de AB respecto del conjunto A. ¿Quiénes son los que están en A? A es todo esto, y no están en AB. ¿Qué te da? C. C. Muy bien. Es decir, lo que yo quiero que vean que si toman el complemento respecto de A en el conjunto de las partes, es una operación cerrada. Entonces, el complemento de A, el complemento de cualquier conjunto que está en las partes respecto de A, me vuelve a dar un elemento de las partes. Eso es fácil de demostrar en general. Yo acá quiero que lo vean en este ejemplo, porque es lo que tienen a mano. Entonces, así como los anillos se definieron como una nueva estructura que está definida sobre un conjunto y con más de una operación, vamos a pensar en 3 operaciones adentro del conjunto de las partes. Vamos a pensar en 3 operaciones a la vez adentro del conjunto de las partes, que son el conjunto donde voy a realizar las operaciones es el conjunto de las partes de A. Voy a pensar en la unión, la intersección, el complemento, lo noto así. Voy a agregar un conjunto distinguido, porque es muy especial el vacío, y el conjunto A. Y si uno estudia todas estas propiedades, todas estas operaciones adentro del conjunto de las partes de A, y estudia cuáles son las propiedades que tiene cada una de estas 3 operaciones, va a ponerlas todas juntas, va a estudiarlas todas juntas. Entonces ya sabemos que la unión es cerrada, es asociativa, es conmutativa, y que el vacío es el neutro. Por eso el vacío figura acá. La intersección es cerrada, asociativa, es conmutativa, tiene neutro, que es el A. El complemento es cerrada, no es asociativa, pero tiene algunas propiedades como que si tengo un conjunto, cualquiera de partes de A, supongamos A, y lo uno con su complemento, y acuérdense quién es el complemento, lo calculamos recién. El complemento de A es lo que está en A y no está en este conjunto. Entonces eso es BC. Es lo que yo ya había dibujado. Esto le da el conjunto A. Es decir, que un conjunto unido con su complemento, tomé uno al azar, para cualquiera valdría lo mismo. Si ustedes toman AB, por ejemplo, y lo unen con su complemento, el complemento de AB es lo que está en este conjunto y no está en AB. Eso es C. Eso también les da A. Es decir, en general, como lo sabemos de teoría en general, que un conjunto unido a su complemento me da el total. Si en lugar de hacer la unión
hago la intersección. Para estos ejemplos ustedes pueden comprobarlo para todos los demás. ¿Hay algún elemento en común en estos dos conjuntos? No. No. Entonces, ¿qué es la intersección? Vacío. Vacío. ¿Y acá qué será la intersección si no tienen nada en común? También vacío. Es decir, la intersección de un conjunto con su complemento da también este conjunto que está acá puesto como distinguido. Entonces, la unión de un conjunto con su complemento me da el total. La intersección de un conjunto con su complemento da el vacío. Bueno, entonces si nosotros recopilamos todas las propiedades que tiene el conjunto de partes con las operaciones de unión, intersección, complemento, vacío y A, se genera, fíjense cuántas cosas tenemos. Tenemos un conjunto, tenemos 3 operaciones definidas adentro de este conjunto y 2 elementos muy particulares como son el vacío y A. Esto genera un tipo de estructura algebraica nueva, que hasta ahora no le pusimos nombre, y ahora se lo vamos a poner. El nombre que merece eso es lo de álgebra de Boole. Boole, junto con De Morgan, fueron los primeros que estudiaron o se dieron cuenta que podían trabajar generalizando las propiedades que tenían las operaciones estas que pusimos en un conjunto de partes y que había otros conjuntos con algunas operaciones que tenían propiedades similares. Entonces, para ellos valió darle nombre a esas propiedades. Hay otras propiedades que ustedes conocen desde la lógica y piensen que la lógica y la teoría de conjuntos están totalmente ligadas porque las operaciones de conjuntos se definen en términos de propiedades que tienen las operaciones lógicas. Aparecen las fórmulas de De Morgan. Acuérdense, esto aparte, si ustedes tienen un conjunto T, primero voy a ir a la expresión de la lógica, para que recuerden que si ustedes tienen la doble negación de P, esto es equivalente a P. Si tienen la negación de una conjunción, esto es lógicamente equivalente a la disyunción de las negaciones. Y si tienen la negación de una disyunción, es equivalente a la conjunción de las negaciones. Fíjense que lo que hace la negación en una conjunción, dicho brutamente, es cambiar el símbolo de la operación esta y distribuir la negación. La negación de una disyunción cambia el símbolo de la operación disyunción por conjunción y niega cada uno de las componentes. Entonces, eso hace, por cómo están definidas la intersección y el complemento, esto que estoy borrando es lo que nos permitió mirar recién, y sería la justificación de por qué el complemento del complemento me vuelve a dar el conjunto. Y estas dos permiten decir que si nosotros tomamos, dado un conjunto H, intersección T, y tomamos el complemento,
esto es el complemento de una intersección, que es la unión de los complementos. ¿De dónde sale? De esta propiedad, si uno quiere hacer la demostración. Y después sale, a partir de esta propiedad, que tiene la disyunción y su negación, que el complemento de una unión, por cómo está definida la unión, es la intersección de los complementos. Estas son las leyes de De Morgan para conjuntos. Entonces, estas propiedades son importantes de tener en cuenta, que estas también pasan, porque esto pasa para cualquier par de conjuntos. Entonces, en particular, pasa para cuando yo estoy trabajando en las partes de A y el complemento respecto del conjunto A. ¿No? Entonces, tenemos leyes de De Morgan en este conjunto de las partes. Es decir, si agarramos dos conjuntos de acá, los unimos y después tomamos complemento, nos daría lo mismo que hacer la intersección de los complementos de cada uno. Eso les dejo para que verifiquen. Y si toman la unión de dos, le calculan el complemento, verifiquen que es la unión de los complementos. Muy bien. Eso ¿de dónde sale todo esto? Sale de que valen esas equivalencias lógicas. Pero ustedes lo pueden hacer de manera práctica verificando para estos conjuntos. Entonces yo les decía, Abul y De Morgan, que trabajaban juntos en algunos aspectos, se les ocurrió trabajar con un conjunto de partes, unión, intersección, complemento, vacío y A. Las propiedades que ellos detectaron en esto, y vieron que había otros conjuntos que tenían las mismas operaciones, entonces se les ocurrió generalizar eso. ¿Qué quiere decir en matemáticas generalizar? Analizar otros conjuntos que pudieran tener las mismas operaciones similares, pero con las mismas propiedades. Y eso es lo que se llama un álgebra de Boole. Un álgebra de Boole es un conjunto B, una operación que vamos a llamar así en un principio, después le cambio la notación. Esta se llama supremo, esta se llama ínfimo. Una prima en lugar de C le va a poner prima, que se llama complemento. Un elemento distinguido que es el 0, un elemento distinguido que es el 1. ¿Qué vienen a hacer o generalizar acá? Este viene a generalizar la unión, este viene a generalizar la intersección, este símbolo, que es una operación, viene a generalizar el complemento. Este viene a generalizar el vacío y este viene a generalizar el A. Entonces, ¿qué piensan? Piensan que si hay un conjunto B que tiene definida sobre él estas tres operaciones y tiene dos elementos distinguidos, el 0, que se llama así, y el 1, si verifican los elementos, las siguientes propiedades, que X supremo Y da lo mismo que Y supremo X, que X ínfimo Y da lo mismo que Y ínfimo X. Es decir, le exigen que propiedades que verifiquen es que el supremo sea conmutativo, que el ínfimo sea conmutativo. Después le exigen que si tienen tres elementos, X supremo y supremo Z, ¿bien? Tres elementos que se están haciendo el supremo, de también X supremo y supremo Z. Es decir, propiedad asociativa del supremo. Otra propiedad, propiedad asociativa del ínfimo.
Esas propiedades se piden para el supremo y para el ínfimo. Conmutativa asociativa. Después se pide la distributividad de una respecto de la otra. Es decir, si tenemos X supremo y ínfimo Z, esto sea lo mismo que X supremo Y ínfimo X supremo Z. Distributividad del supremo en el ínfimo. Otra en paralelo. X ínfimo y supremo Z sea lo mismo que X ínfimo Y supremo X ínfimo Z. Distributividad del ínfimo en el supremo. Además, se pide qué relación le va a pedir entre un elemento y su complemento. Le va a pedir que X ínfimo, su complemento, me dé el 0. Este elemento tan particular que agregamos. Le va a pedir que X supremo, su complemento, me dé el 1. Con esto está diciendo, de alguna manera, que el comportamiento del 0 en el álgebra de las partes es el vacío. Y que el comportamiento del 1 en el álgebra de las partes es el A. Es decir, como que este elemento es el más chico de todos. Porque además se va a dar que X ínfimo 0 vale 0. Y X ínfimo 1 vale X. Acá está diciendo como que el 0 absorbe, X ínfimo 0 da 0, X ínfimo 1 da 1, y después hay otra propiedad que es X supremo 0 da X, y X supremo 1 da 1. Estas son propiedades importantes. Acá lo que está pretendiendo decir, si ustedes lo piensan como en la unión, el 0 es el neutro para la unión y que el 1 es el más grande de todos. ¿Está bien? Porque si al 1 le agrego algo, no me paso del 1. Esta propiedad, vamos a marcarla con otro color. Esta propiedad que está acá y esta otra se llaman propiedades de acotación, como que nunca me paso por abajo del 0 y esta quiere decir que nunca me paso por arriba del 1. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Bueno, las leyes de De Morgan. Si tenemos, vamos a cambiar de marcador porque cada tanto se recargan solos. Si tenemos X ínfimo y a ello le tomamos el complemento, esto nos da X' supremo y prima. Ley de Morgan. X supremo y prima, esto es X' ínfimo y prima. Y después, si tenemos el doble complemento, me da X. Después, seguramente que cuando haga alguna propiedad, me voy a acordar de alguna que no les escribí. Entonces, estas, yo les voy a decir cuáles son las básicas. Algunas de estas que escribí son derivadas. Estas son básicas, a ver si tengo un verde y ustedes lo vieran. Son básicas esta otra, esta es básica, esta también. En algunos libros, entre esta y esta,
algunas se toman como primeras y otras como derivadas. Pero nosotros las tomamos a todas, sí, estas distributividades sin demostración. Esta es básica, esta también es básica, esta también es básica, no, sí, esta también. Es decir, cómo se comporta el cero respecto de los elementos para el ínfimo y para el supremo. Estas se pueden demostrar, a eso me refiero. Lo mismo que las operaciones de De Morgan se pueden demostrar a partir de los axiomas. Las que marqué con verde se acostumbran a llamar axiomas. ¿Qué quiere decir un axioma? Es lo que le pido para que algo se llame álgebra de Boole. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, que también, en lugar de anotar con este ganchito que leo supremo y con este ganchito que leo ínfimo, van a ver que nosotros en el apunte tenemos que yo voy a cambiar todos. Y donde diga supremo, voy a poner un signo más. Y donde diga ínfimo, voy a poner un signo menos. Es cuestión de notación. La notación de más y punto es una notación que usan fundamentalmente en informática. Y como nosotros estamos dando álgebras de Boole para informática, entonces la ponemos con el más y el punto. Pero si pensamos lo que había hecho Boole, Boole lo había definido con ese ganchito de supremo e ínfimo. Por varias razones, porque él saca las álgebras de Boole a partir de conjuntos ordenados. Pero nosotros no nos metemos en ese lío. A ese lío no, a partir de ese concepto. Entonces, donde diga supremo, escribimos más. Son los mismos requisitos, ¿está bien? Pero escritos con los símbolos de más y punto. Donde diga el techito, ponen punto, donde diga la B chiquita, ponen más. Lo mismo, pero como la exigencia es la misma, es simplemente una cuestión de notación. Yo la presento con las dos notaciones porque así lo pusimos en el apunte. Yo les recomiendo que siempre que piensen en una álgebra de Boole genérica, piensen cuáles son las propiedades que se verifican allá, para para rememorar mejor qué es lo que está pasando. ¿Por qué tienen que ser estas propiedades? Entonces, ¿cuáles son los trabajos que nosotros hicimos o que queremos hacer en un álgebra de Boole? En un álgebra de Boole lo que queremos hacer es estudiar de qué manera se pueden simplificar las expresiones booleanas. ¿De qué manera se pueden simplificar las expresiones booleanas? ¿Qué quiere decir eso de simplificar las expresiones booleanas? Por un principio,
hasta que llegue el parcial, y en el parcial eso no lo van a hacer, pueden trabajar con estas propiedades abiertas. Les encuentran, las tienen escritas en el apunte. ¿Está bien? Yo ya llega un momento que me las acuerdo. ¿Por qué? Porque hago muchos ejercicios desde hace mucho tiempo, entonces me las acuerdo de memoria. Después va a haber otra que no le escribí y que es muy importante, y que es, si ustedes tienen x más x, les da x. Y si tienen x por x, les da x. Es decir, esto, fíjense que claramente me está diciendo que aunque haya anotado con la propiedad de con el símbolo más, no tiene nada que ver el más booleano con el más de los números naturales, ¿no? O de los números reales. Si ustedes tienen 3 más 3, no le da 3. Bien, le da 6. Y si hacen 3 por 3, le da 9 y no le da 3. O sea que estas propiedades también se obtienen en un álgebra de Boole, usando los axiomas, son propiedades derivadas, pero es para que desmistifiquen que es, por más que se han anotado con más y punto, y a veces leemos suma y multiplicación, pero ¿dónde? Adentro de un álgebra de Boole, y estas operaciones no verifican todo lo que se verifica en la suma de números enteros, en la suma de números reales. Esos conjuntos, si ustedes piensan los reales con la suma, la multiplicación, el complemento pensando como el opuesto, por ejemplo, el 0 y el 1, no tienen la estructura de álgebra de Boole. Hay propuesto un ejercicio para que ustedes trabajen y se den cuenta que no es un álgebra de Boole. Entonces, vamos a hacer primero un ejercicio de simplificación. Entonces, repito, a partir de las propiedades que tiene un conjunto de partes con la unión, la intersección, el complemento, el vacío y el A, ese sería el ejemplo motivador para tener un álgebra de Boole. Entonces, a partir de las propiedades que tienen esas operaciones en el conjunto de partes, se vio que hay otros conjuntos que también tienen propiedades similares. A eso, entonces, así como nosotros vimos, por ejemplo, que si estudiamos el conjunto Z con la suma, ¿bien? Por todas las propiedades que tiene Z con la suma, se le puso un nombre y se dijo que esto es un grupo conmutativo. Por todas las propiedades que tiene Z con la suma y la multiplicación, por todas las propiedades que tiene, a esto se le puso un nombre que es anillo conmutativo con unidad. Pero no son los únicos grupos conmutativos ni anillos conmutativos. Ustedes ya cursaron la materia y saben que, por ejemplo, si consideran las matrices 3 por 2 con la suma, es otro ejemplo de grupo conmutativo. ¿Sí? Si tienen las matrices 2 por 2 con la suma y la multiplicación de matrices, es un ejemplo de anillo conmutativo, no conmutativo, sino con unidad. Acuérdense que el producto de matrices no es conmutativo, pero sí es un anillo con unidad, no conmutativo. O sea que hay, además de este, que nació con nosotros prácticamente, el anillo de los números enteros, que tiene la propiedad de ser conmutativo con unidad,
hay otros. Yo les digo cuál, que ya conocen. Las matrices cuadradas con la suma y la multiplicación, son anillos con unidad, no son conmutativos, porque acuérdense que no es cierto que una matriz A por B dé lo mismo que la matriz B por A. En general son distintas, por eso es que es un anillo, pero no es conmutativo porque no vale la propiedad conmutativa. Bien. Bueno, entonces, a partir del ejemplo primitivo, que son las partes con la unión, intersección, complemento, vacío y A, se inventó, entre comillas, se generalizó el concepto y se llamó álgebra de Boole. ¿A qué cosa se llamó álgebra de Boole? A un conjunto con 3 operaciones, un elemento 0, un elemento 1, y que satisfagan todas estas propiedades. Algunas son axiomas y otras son teoremas, que quiere decir que derivan de los axiomas. Ahora, ¿qué significa simplificar expresiones booleanas? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, en las cuentas, si tienen 3 más 7, todo esto por 5, acá les han planteado hacer esta cuenta, ¿no? Primario, digamos, no más de ahí. Ustedes hacen 3 más 7, 10, multiplican por 5 y esto les da 50. Es decir, tenían 3 números donde aparecían operaciones y pudieron escribir un resultado. Es cierto que podrían haber hecho la distributividad, como vale la distributividad, al final, después, ¿qué quiero decir? Podrían haber hecho 3 por 5 más 7 por 5, 3 por 5 es 15, más 35, y después simplifican y esto lo ponen como 50. Es decir, que cuando uno hace un cálculo dentro del campo numérico, está en general simplificando la expresión. Acá tenían una expresión donde aparecían 3 números con 2 operaciones y llegaron a un resultado que tiene un único número. Acá pasa lo mismo, acá podrían haberlo atacado de esta manera, pero iban a llegar al mismo resultado. Entonces, dentro de las álgebras de Boole, cuando tenemos operaciones entre elementos de una álgebra de Boole, muchas veces lo que queremos ver si esas expresiones son simplificables, es decir, llegar a algo más chiquito. ¿Bien? Eso significa simplificar adentro de una álgebra de Boole. Bien, vamos a hacer algún ejemplo. Supongamos que tenemos A, B, C elementos de una álgebra de Boole. Y el propósito es simplificar. Simplificar las siguientes expresiones. ¿Qué es lo que yo puedo usar para hacer esto? Lo que puedo usar es estas propiedades. ¿Está bien? Puedo usar esas propiedades. Entonces, por ejemplo, me dan A más B todo prima por B más C. Vamos a ver si encontramos algo mejor, es decir, algo más chiquito que esto. Bien. Obviamente que
Yo hace mucho que estoy haciendo este tipo de ejercicios y es como cuando uno resuelve un ejercicio de factoreo. Cuando uno resuelve un ejercicio de factoreo, vieron que depende de la experiencia de cada uno qué es lo que va a hacer. Ya tiene un golpe de vista qué es lo que le conviene hacer. Bueno, acá, como tengo A más B', lo que me conviene es aplicar álgebra, perdón, la propiedad de De Morgan, una de las leyes de De Morgan. Entonces tener A por B prima, el prima de una suma es el producto de las primas por De Morgan. Por esta propiedad. Si tienen una suma todo prima, cambia el signo más por el por y la prima se distribuye. Esto afecta a B más C. ¿Por qué? Porque así dice el enunciado. Ahora lo que podemos hacer es tener, todo esto es un elemento de la álgebra de Boole, multiplicando a una suma. Fíjense que ustedes, si tienen un elemento multiplicando a una suma, ese elemento se puede distribuir en cada uno de los sumandos. Por lo tanto, por esa propiedad, yo voy a escribir que esto es A', B' por B. Todo esto multiplica al primer sumando. Más este elemento, que es un elemento de una álgebra de Boole, va a multiplicar a C. El punto es asociativo. Por lo tanto, estos tres que se están multiplicando, yo podría escribir que esto es A' por, y asocio a propósito, y ahora ustedes van a ver por qué, B' por B. Y B' por B es un elemento por su complemento. Un elemento por su complemento da 0. Entonces acá les va a quedar A' por 0, usando que esto es 0, más A' por B' por C. Después, cualquier elemento, cuando lo multiplican por 0, da 0. Es decir, que A' por 0 les da 0. Esto es 0. 0 más A' B' C. Y si 0 suma a cualquier elemento, da el otro elemento. Entonces, 0 sumando a esto, me da este elemento. Porque el 0, acuérdense, es neutro para la suma. Ese es el resultado. Es decir, tienen A más B' multiplicando a B más C. Lo primero que hice fue aplicar propiedades de Morgan. Si tienen esta suma, a la cual le deben tomar el complemento, es el producto de los complementos. Acá queda, esto es un elemento de la álgebra de Boole que está multiplicando a una suma. Entonces, este elemento multiplica el primer sumando, este elemento multiplica al segundo sumando. Ahora, acá me han quedado multiplicándose un elemento por su complemento. Un elemento por su complemento vale 0. Y 0, multiplicando cualquier elemento del álgebra, eso da 0.
O sea que todo esto es 0. Esto es lo que es. Ahora, 0 multiplicando a este elemento del álgebra, perdón, sumando ese elemento del álgebra, no lo modifica, porque el 0 es neutro respecto de la suma. O sea que esta expresión se ha podido simplificar como A'B', Más chico que esto, con esto que está acá, no llega. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Es un juego de estrategia. Simplificar es un juego de estrategia. ¿Cuáles son los movimientos permitidos a realizar? Es aplicar convenientemente todo esto que sabemos. Obviamente, como todo juego de estrategia, requiere que uno haga varias cositas para afinar la cabeza y saber usarlas. Por supuesto, cuanto más ejercicios hagan, más prácticos se van a poner en qué es lo que tienen que usar. Llega un momento que uno con el golpe de vista más o menos se da cuenta de lo que hay que hacer, pero a veces no se da cuenta. ¿Y cómo se va a empezar a dar cuenta? Haciendo muchos ejercicios. Bueno, si tengo A por B más A, C, por B, por ejemplo. Vamos a simplificar eso. Ustedes saben, yo a veces me olvido de ponerles el punto, disculpen. Ustedes saben, me dicen, simplifica esto que está acá. Bien. Entonces, ustedes saben que es conmutativa el punto. Entonces, esto me queda A por B, que a veces es bueno tenerlos juntitos, A por B por C. Acuérdense de esta propiedad que es muy interesante de pensar, que todo elemento multiplicado por 1 me da el elemento. Entonces, nosotros podríamos escribir esta expresión como A por B por 1. Porque A por B, repito, es lo mismo que tener A por B por 1. Ahora van a ver por qué se me ocurre esa cosa. Entonces, así escrito, se dan cuenta que acá tienen A por B, que es esto es todo un elemento, multiplicando al 1. Acá tienen también A por B, todo multiplicando a C. Entonces, lo que yo voy a usar es la propiedad distributiva, esta. ¿Dónde estás? Acá. Si tienen un elemento multiplicando a una suma, es tener X por Y más X por Z. Y la voy a usar al revés. ¿Qué quiere decir utilizarla al revés? Que si ustedes tienen un mismo elemento X, multiplicando a un elemento llamado Y, cualquiera, más X multiplicando un Z, pueden sacar X factor común, digámoslo con el lenguaje de números. Entonces, ustedes tienen AB multiplicando al 1, tienen AB multiplicando al C. Como vale la distributividad del punto en la suma, ustedes van a poder escribir que AB multiplica a 1 más C. ¿Está bien? Sacan AB afuera y AB multiplica a 1 más C. Piénsenlo al revés. Piensen si de este lado pueden pasar acá. Si tienen AB multiplicando a 1, tienen AB por 1. Si tienen AB
multiplicando a C, ¿está bien? Porque esto se distribuye, Si tienen a B multiplicando a C, tienen a BC. Entonces, AB puede salir, decimos nosotros, afuera de 1 más C. Bien. Ahora, ¿qué pasa con 1 más C? 1 más C, C es un elemento cualquiera. Y ustedes tienen esta propiedad que yo les marqué como importante, ¿no? Si tienen un elemento sumado con 1, les da 1. Y si tienen 1 sumado con el elemento, también da 1, porque acuérdense que la suma es conmutativa. Entonces, cualquier elemento, si le sumo 1, no me escapo del 1. Entonces, 1 más C es 1. Entonces, esto es AB por 1. Y cualquiera es el elemento del álgebra. Si ustedes lo multiplican por 1, da el elemento del álgebra. Es decir, si yo pienso todo esto juntito, multiplicado por 1, me da AB. Es decir, que esta cuenta da AB. Vamos a repasar lo que hice. Simple, acá conmuté. Conmuté quiénes. ACB lo escribí como ABC. ¿Para qué? Para tener AB junto como lo tengo acá. Después, ¿qué usé? Que AB solo es lo mismo que tener AB por 1. Ya que el 1 es neutro para la multiplicación. Ahora, ¿qué uso? Que si yo tengo AB multiplicando a 1 más AB multiplicando a C, puedo sacar factor común AB. AB factor común ¿de quién? De 1 más C. ¿Y qué voy a usar? Que cualquier elemento del álgebra, si le sumo 1, me da 1. Entonces esto me queda AB por 1. Muy bien, me quedó AB por 1. Y cualquier elemento del álgebra multiplicado por 1 me da AB. Entonces, toda esta expresión me dio nada más que AB. ¿Entendido? Bien. ¿Entendido? Al principio se dan cuenta que tienen que trabajar con estas reglas, que son las reglas que me permite el juego. Vamos a hacer alguno más. Porque el problema en general pasa por ahí. Ya les digo, es un golpe de vista que a medida que ustedes hacen más ejercicios, más fácil les va a resultar. No siempre van a tener una expresión reducida muy sencilla. Desde ya les advierto, no siempre van a llegar a una situación muy sencilla. A veces se puede simplificar mucho, a veces menos. Pongamos que tenemos A más C por I prima, perdón, por B prima, todo prima. Es decir, tengo una suma prima. Bueno, puse corchete, podría haber puesto paréntesis. Por no sé qué va a dar esto, por B'. Como estoy inventando, no sé qué no. Bien, vamos a trabajar el primer corchete. El primer corchete es el complemento de una suma. Por lo tanto, va a ser la multiplicación de los complementos. Va a ser A' por C por B', todo complemento. Eso es el primer corchete. Acuérdense que si tengo un más, se me transforma en por,
acá la operación principal adentro del corchete es una suma. Entonces, el prima de una suma es la prima de cada uno de los sumandos, pero multiplicado. Después viene por AB'. Bien. Esto sigue siendo A'. ¿Y en qué se transforma esto? Esto se transforma en una suma, porque es el complemento de una multiplicación. Esto va a ser C' por B', B'. Lo sigo escribiendo entre corchetes para que se sepa qué es. Lo de atrás es AB'. Bien, vamos a trabajar acá. B', B' es B. Entonces esto les ha dado A'. Acá me equivoqué, acá es una suma. Es el prima de una multiplicación, o sea que es un más. Me ha quedado A' multiplicando AC' más. B' es B. Esto cierro el paréntesis, escribo así. Por AB'. Esto no ha tenido ninguna modificación por ahora. Bien. Bueno, acá voy a mirar un poco este corchete. ¿Qué es este corchete? Esto es A' multiplicando una suma. Se distribuye el punto en la suma. Entonces esto me da A' por C' más A' por B, todo multiplicado por AB'. Entonces, tenemos una suma multiplicado por AB'. Entonces, vamos a distribuir, acuérdense que el punto se distribuye en la suma. ¿Bien? El punto se distribuye en la suma. Bien, vamos a escribir por acá. Entonces, esto me da A', por AB, más A'B por BB'. Perdón, A'B por AB'. ¿Alguien me puede decir cuánto da? ¿Se animan a decirme cuánto da? Fíjense que yo puedo conmutar. ¿No? Entonces, si puedo conmutar, porque son acá adentro, son todos productos, puedo escribir para adelante, como si fuera un chino. Me va a quedar A' por A por CB'. Voy a escribir un poco más chico. Estos dos los voy a conmutar. Y este término también voy a conmutar estos dos. ¿Y cuánto vale un elemento por su complemento? Un elemento por su complemento vale 0. Entonces, A' por A, esto es 0. Y A' por A es 0 y B' por B también es 0. Por lo tanto, acá me queda 0 por este elemento, me da 0. Y el otro me queda 0 por 0. 0 por 0 es 0, más 0. O sea que todo va a dar 0. Este
esta expresión da 0. Entonces, hay que avivarse. Bueno, a ver, vamos a repetir lo que hicimos. Tenemos el complemento de una suma, es la multiplicación de los complementos, ¿sí? Entonces, el complemento de A por el complemento de esta expresión. Esta expresión es una multiplicación a la que estoy tomando complemento, ¿sí? Entonces, es la suma de los complementos. ¿Qué usé de acá para abajo? Usé que B, complemento, complemento, es B. ¿Qué usé después? La distributividad de A' en esta suma, que es lo que escribí acá. Esto no lo toqué para nada. Ahora, ¿qué hice? Ahora sí voy a jugar con esta expresión. Esta expresión está multiplicando a esta suma. Por lo tanto, se distribuye. ¿Sí? Acá creo que escribí sin el prima. No va a modificar para nada el resultado. Bien. Acá es A', B, A, B'. Bien. Ahora, cuando juntamos A' con A, nos da 0. Y me queda C por B'. Acá me queda A' con A y me queda B' con B conmutando, ¿no? Ambos dan 0. 0 por 0 es 0. Y acá también tienen A' por este elemento, como esto es 0, me da 0. Entonces les queda 0 más 0 más 0, me da 0. ¿Bien? 0 más 0, 0 más 0 es 0. ¿Está bien? Si sumo 2 veces el 0, me da 0. Bien. ¿Por qué? Por la propiedad de neutro que tiene el 0. O sea, acá en lugar de x ponen 0, 0 más 0 es 0. Por lo tanto, toda esta expresión complicada, digamos, su resultado es 0. ¿Se está entendiendo? Sí, profe. ¿Se entiende? Qué lástima que han faltado varios chicos, porque este tema no les resulta fácil. Bueno, mucho más que esto no van a tener que hacer. Hay que tener presente al principio esas reglas. Después ya llega un momento que uno se las aprende, ¿eh? A ver, ¿alguno tiene del apunte alguno que quiera hacer sobre álgebra de Boole? ¿Alguno pensó en alguno que no le salió y quiera que yo lo haga? ¿Miró dentro del apunte de álgebra de Boole alguna operación para simplificar? ¿Y me quiera preguntar? ¿Llegaron a mirar eso? ¿No? ¿No tiene ninguna duda sobre algún ejercicio de álgebra de Boole? Yo recién lo estoy arrancando, me quedé en el 8, así que... ¿Me lo podés dictar? Bien. Sí, el 8 G. ¿Lo dicto? Sí, claro. Entre paréntesis, A por B, afuera prima, A por B, prima, más A por B, más C por C prima, igual a 1.
elemento y este es su complemento. Cuando ustedes tienen la suma de un elemento más su complemento, la suma de un elemento más su complemento da 1. Entonces, A por B' más AB, si lo asociamos de esta manera, y le vamos a sumar C por C'. Primero, si pensamos que A por B es un elemento y le estoy sumando su complemento, la suma de un elemento más su complemento es 1. ¿Está bien? La suma de un elemento más su complemento es 1. Después está esta otra propiedad, y que es un elemento por su complemento es 0. Entonces, este corchete lo puse entre corchetes para que lo mire junto, ¿no? Esto es un elemento más su complemento, por eso da 1. Y esto es un elemento por su complemento que da 0. Y acordate que el 0 es el neutro para la suma. Entonces 1 más 0 da 1. ¿Entendido? Sí, profe. Supongamos otra manera de resolverlo. Otra manera de resolverlo. Esta es la más sencilla. Supongamos que vos acá decís, bueno, como es el complemento de una multiplicación, voy a usar la fórmula de Morgan, me da A' más B' más A por B más C por C'. Entonces esto es A' más B' más A por B. C por C', inmediatamente eso me da 0. Uso que un elemento por su complemento me da 0. Entonces al final me quedé con A' más B' más A por B. ¿Está bien? Acá puedo usar que un elemento solito es lo mismo que tener el elemento por el 1. Entonces esto es A' por 1 más B' por 1. Más A por B. A ver, ¿cómo llego? No sé si eso me sirve para algo. No me sirve. ¿Cuál puedo usar? Tengo lo mismo. La suma. Tengo una suma. Esta no va a servir, pero sí va a servir esta propiedad. Acá
fíjate que tenés un elemento sumado con una multiplicación. Estos dos. Entonces va a ser B' más A. O sea, la prima lo dejo afuera. Si vos tenés una suma afectando a una multiplicación, es el que está sumando por el primero por el que está sumando por el más el segundo. Entonces esto sería B' más A más, no, perdón, por B' más B. Estoy usando esta propiedad. Y si yo tengo un más sumado a una multiplicación, es el más se distribuye en el primer factor por el más se distribuye en el segundo factor. Muy bien. Creo que así va a salir. Entonces, esto es A' más B' más A multiplicado. ¿Y cuánto da B' más B? Esto da 1. El complemento más un elemento es 1. O sea que acá me ha quedado A' más B' más A. Comuto y me queda A' más A. Y A' más A es 1. A' más A es 1. Y cualquier elemento, si yo le sumo 1, me da 1. Cualquier elemento, si le sumo 1, me da 1. Por lo tanto, B' más 1 también es 1. Es decir, es otra manera que a alguien se le podría haber ocurrido hacer el ejercicio. A mí se me ocurrió la primera que me pareció más fácil, pero también cuando llegan acá, si tienen C por C', eso es 0. O sea que esto, sumar 0 desaparece. Ahora lo que podían hacer era, como tenían B' sumando a un producto, aplicar la propiedad distributiva de la suma en el producto. Entonces va a ser B' más A en esta parte, ¿no? La prima queda fijo. B' más A por B' más B. ¿Por qué se me ocurre eso? Porque B' más B es 1. Entonces me queda B' más A por 1 es B' más A. Y ahora conmuto y A' más A, los pongo juntitos y B' más A es 1. Entonces me queda B' más 1. Y cualquier elemento, si le sumo 1, cualquier elemento, si le sumo 1 me da 1. Eran dos maneras distintas de resolver el mismo problema. La primera es la que usé primero, es más fácil. ¿Otra duda? ¿Algún otro ejercicio que tengan por ahí? O sea, tengo uno del año pasado, ¿ok? Ya se lo escribí. ¿Qué dice? ¿Te escucho?
¿Ahora sí me escucha? Sí, te escucho. Ah, bien. Abro paréntesis X más Y, cierro paréntesis prima. Bueno, entonces, ¿cuáles son las letras que aparecen? X, X, Y y Z. sí. Bueno, son elementos de un álgebra de Boole y hay que simplificar. X, ¿qué más? Entonces es X más Y. Eso va dentro de un paréntesis y arriba va prima. Entonces sigue Y más Y prima. ¿Sumados? ¿Qué? No, así sale. ¿Así? Ahí, no, ahí es más Y más Y prima. En el otro. Ahí es por y en el medio de las I es más. Entonces, por I más I prima. Por Z más 1. Es igual a I prima. Bueno. Entonces, esto por ahora lo voy a dejar como está. I más I prima es 1. Z más 1 es 1. Un elemento más su complemento es 1. Cualquier cosa más 1 es 1. O sea que el enunciado está mal. Esto es X' por Y'. El resultado es ese. Si me dictaste bien las cosas, el resultado es X' por Y'. Si quieres se lo escribo en el chat también para... No, fíjate si lo que yo escribí acá arriba está bien. X más Sí, Y. excepto por la parte de que el I más Y prima no está dentro de paréntesis y tampoco el Z más 1 está dentro de paréntesis. Entonces esto es Y'. A ver, X más Y, todo prima, por Y. Después viene más Y'. Fíjate si así está bien. ¿Así está bien escrito? Sí, y hay que sacar la Z y el más 1 fuera del paréntesis también. No, eso sí está bien, eso sí está bien, eso sí está bien. Sí, sí está bien. Esto es así, fíjate. Sí. Es un término, son dos términos. En el primero está el complemento de X más Y, eso multiplicado por Y. El segundo término es Y' que multiplica a Z más 1. ¿Está bien? Bueno. Sí. Bueno, entonces esto es X' por Y' por Y, porque el complemento de una multiplicación es la multiplicación de los complementos. Entonces, la primera parte es eso. Esto es esto, multiplicado por Y. Más, acá me queda Y' que multiplica Z más 1. Pero Z más 1 es 1. Entonces, esto es, por asociatividad, X', Y' por Y. Pero torta. ¿Eh? Dale, ¿dónde está? Más Y' por 1, Y'. Esto da 0. Porque asociando convenientemente, Y' por Y es 0. X' por 0 es 0. Más Y' por 1 es Y', o sea, más 0, más Y'. ¿Está bien? Sí.
Entonces, ¿qué apliqué? De Morgan. ¿Qué apliqué? Que z más 1 es 1. Cualquier elemento, si le sumo 1, me da 1. Después, ¿qué apliqué acá? Propiedad asociativa. En lugar de tener estos tres términos asociados así, los puedo asociar así. I' por I vale 0. Entonces, esto da 0, porque cualquier elemento por 0 es 0. I' por 1 es I'. 0 más cualquier elemento me da el otro elemento, me da I'. Ese es el resultado. Eso tenía como resultado. Como resultado sí estaba I', es lo que me Bueno. salía acá. Perfecto. Anduvo bien. Y a mí me fue más complicado que eso. Bueno, no sé qué habrás hecho, pero es más sencillo No. encararlo de esta forma. Me compliqué y además ni siquiera me dio bien. Ujú. Bueno, ¿algún otro de álgebra de Boole que tengan dudas? Cualquier cosa, algún otro queda para mañana. Preguntan en la práctica. Bueno, hoy vamos a continuar con algún otro tema, si no tienen dudas de álgebra de Boole. Entonces, lo que sigue, después del capítulo 3, viene el capítulo 4. Gran situación, ¿no? Del 3 pasamos al 4. El 4, ¿qué son? ¿Sucesiones o combinatoria? Nunca me acuerdo. Sucesiones. Sucesiones. Muy bien. Vamos con sucesiones. Bueno, ¿qué cosa es una sucesión? Una sucesión es una expresión de números. En general nosotros vemos sucesiones numéricas, por eso digo una cantidad de números que tienen una relación unos con el otro. Eso es una sucesión. Formalmente, una sucesión se puede pensar como una función definida del conjunto de los números naturales sin el cero en un conjunto A contenido en los números reales. Eso sería formalmente. ¿Y qué es una sucesión en la práctica? Bueno, yo tengo que asignarle un valor al 1. Si la sucesión se llama S, sería S de 1, S de 2, S de 3, así siguiendo, S de N. Y esto sigue porque ustedes saben que N es infinito. Entonces, un ejemplo de sucesión que a mí se me ocurre podría ser 2 elevado a la 1 más 4. Para 2 voy a decir que es 2 al cuadrado más 4. S de 3, 2 al cubo más 4. Si ustedes miran lo que yo estoy haciendo, si acá dice 1, acá pongo 1, y es el exponente de 2, y a eso le sumo 4. Si acá dice 2, al 2 le sumo 2, lo elevo a la 2 y le sumo 4. Si acá dice 3, al 2 lo elevo a la 3 y le sumo 4. Eso es fácil de entender, que es 2 a la n más 4. Esa es una sucesión. Entonces, ¿cómo hago para partir? Esto se llama término general de la sucesión.
Esta es una noción muy sencilla que todos podemos darnos cuenta cuál es el término general. Lo que ocurre es que hay veces que me dan elementos que me dicen que están en sucesión y yo tengo que encontrar cuál es el término general. Esa es la parte más complicada. Que me den elementos de una sucesión y que debamos encontrar cuál es el término general. ¿Por qué es importante tener el término general? Porque el término general es una maquinita que nos dice cómo puedo generar cualquier elemento de la sucesión. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, me pueden dar algo por el estilo. Me dicen, bueno, A sub 1 es 3 a la 2 sobre 4 por 5. Que A sub 2 es 3 al cubo sobre 5 por 6. Que A sub 3 es 3 a la cuarta sobre 6 por 7. A sub 4 es 3 a la quinta sobre 7 por 8. Y me dice, la cosa sigue así. Decime cuál es el término general. 3 a la n entre n punto... Si acá dice 1, acá dice 2. Y acá dice 2, acá dice 3. Si acá dice 3, acá dice 4. Si acá dice 4, acá dice 5. ¿Cómo? Es 3 a la n más 1. Bien. Eso vamos bien. Entonces, acá yo voy a escribir, para orientarnos, que acá dice 3 a la 1 más 1. Acá sigo con el 4 y con el 5. Esto es lo mismo que 3 a la 2 más 1. Esto es 3 a la 3 más 1. Sobre 6 por 7. Esto es 3 a la 4 más 1. Acá abajo, 7 por 8. Ahora hay que encontrar el denominador, ¿no? ¿Qué relación hay en el denominador? ¿Qué es 4 respecto de 1? ¿Es uno más que el anterior? 4 respecto del número 1 es... 3 veces más que el mismo. Bueno, entonces acá el 4 ya lo tengo agarrado, ¿no? Va a ser 4, va a ser 1 más 3. ¿Está bien? Acá, respecto del 2, el 5 es 2 más 3. Estoy haciendo por partes las cosas. El 6 es 3 más 3. Estoy pensando en el 6 nada más. El numerador ya lo tenemos. El 7 es 4 más 7. Perdón, 4 más 3. Más 3. O sea que acá me queda 3 a la 1 más 1, 3 a la 2 más 1, 3 a la 3 más 1, 3 a la 4 más 1. Ahora vamos a idearnos cómo podemos escribir el 5 en función del 1. En lugar de 5, ¿qué podrías escribir? ¿Cuánto le sumas al 1 para que te dé 5? 4. 4. 1 más 4. ¿Cuánto le sumas al 2 para que te dé 6? 4 también.
Bueno, si hacemos esa observación, allá. Si acá dice 1, el exponente del 3 es 1 más 1. Si acá dice 2, el exponente del 3 es 2 más 1. Si acá dice 3, el exponente del 3 es 3 más 1. Si acá dice 4, el exponente del 3 es 4 más 1. O sea que si yo pusiera a sub n, el exponente del 3 va a ser n más 1. ¿Qué me pasa en el denominador? Para obtener este 4, lo que hice fue al 1 sumarle 3, y para obtener este 5, al 5 sumarle 4. Para obtener este 5, al 2 le sumé 3, y el 6, al 2 le sumé 4. Para obtener el 6 y el 7 acá, al 3 le sumé 3 y al 3 le sumé 4. Cuando tengo un 4, como su índice, al 4 le sumé 3 y al 4 le sumé 4. Entonces, ¿qué les parece? Si yo pongo n más 3 por n más 4. ¿Cómo sé si esto está bien? Lo hago correr, y hacerlo correr significa darle valores a n, 1, 2, 3, 4, que son los que me dieron. Entonces, si n vale 1, me va a quedar 3 a la 1 más 1. Me da esto. Si n vale 1, acá me queda 1 más 3, 4. Si n vale, sigo con n igual a 1. 1 más 4, 5. O sea que con esta expresión, el A1 lo agarro. Vamos a ver si agarro la 2. ¿Qué quiere decir si tomo la 2? Si n vale 2, acá me queda 2 más 1, 3. 2 más 3, 5. 2 más 4, 6. Si n vale 3, 3 más 1, 4. 3 más 3, 6. 3 más 4, 7. Ahora vamos, después de 4 viene el 5. Si acá vale 5, 5 más 1, perdón, vamos al 4, todavía no habíamos ido. 4 más 1, 5. 4 más 3, 7. 4 más 4, 8. O sea que esto me generan estos elementos que me dieron como prueba. Y me dijeron que la cosa iba a seguir igual. Entonces así encontramos el elemento genérico de esta sucesión. En general, cuando me dan algunos elementos, encontrar el elemento genérico es lo más difícil. Entonces yo lo que tengo que analizar es cuál es la relación que hay entre el índice es este, la 1, el 2 de la 2, el 3 de la 3, el 4 de la 4. ¿Qué relación hay entre el índice y las cosas que aparecen? Entonces así voy a encontrar el elemento genérico de la sucesión. Esta es una sucesión. Para n mayor o igual que 1. ¿Bien? Entonces, si n vale mayor o igual que 1, recorre la n, todos los números naturales mayores o iguales que 1, y los primeros coinciden con esto. Y me han dicho que esos son los primeros elementos de la sucesión que va a seguir siempre igual. Lo que quiere decir que yo tengo que darle sucesivamente valores a m para encontrar cualquiera. Entonces, por ejemplo, yo les digo, bueno, si esta es la sucesión, donde estos son los 4 primeros términos, si ya encontré el término general, díganme cuánto vale a 10. ¿Cuánto vale a 10? ¿Qué quiere decir que me pidan a 10? Quiere decir que en lugar de n tengo que poner 10. Entonces va a ser 3 a la 10 más 1 sobre 10 más 3 por 10 más 4. Ese va a ser el término
10 de la sucesión. O sea que esto me va a dar 3 a la 11 dividido. 3 más 10 es 13 por 14. Si me pidieran el término A sub 100, me va a quedar 3 a la 100 más 1 sobre 100 más 3 por 100 más 4. Es decir, que va a dar 3 a la 101 dividido 103 por 104. ¿Entendido? Sí, eso sí quedó claro. ¿Eso quedó claro? Bueno, entonces, ¿qué puede pasar? Me pueden dar la fórmula que tiene una sucesión o me pueden dar algunos elementos de la sucesión y encontrar la forma que tiene. Lo más difícil es cuando me dan algunos elementos de la sucesión y yo tengo que encontrar cuál es la expresión del término general. Eso es lo más claro, lo más grave, digamos. Ahora, hay dos sucesiones importantes que son cuando me dan algo tan sencillo como esto. 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, etc. Eso es una sucesión que alternativamente aparece el 1, el menos 1, el 1, el menos 1, el 1, el menos 1. Entonces, yo quiero que A sub 1 valga 1, que A sub 2 valga menos 1, que A sub 3 valga 1, que A sub 4 valga menos 1, que A sub 5 valga 1, etc. Entonces, fíjense que son sucesivas, yo digo ya que son sucesivas potencias de 1, porque ustedes saben que 1 elevado a un número par da 1, 1 elevado a un número impar da menos 1. Entonces, vamos a ver cómo nos ingeniamos para escribir esta sucesión que empieza en el 1, cuando acá tengo un 1, después da menos 1 cuando acá tengo un 2, acá da 1 cuando acá tengo un 3, acá tengo menos 1 cuando acá tengo un 4, acá tengo un 1 cuando hay un 5. Entonces me podrían decir cuál es la expresión. Yo ya les adelanté. Son potencias de E-1. ¿A qué tengo que elevar el menos 1? ¿A qué tipo de exponente? Para que el resultado me dé 1. Y que tenga que ver con este 1. Entonces va a ser menos 1 a la ¿cuánto? 1. Menos 1 a la 1 te da menos 1. A la 2, entonces. A la 2. Muy bien. A la 2, por ejemplo. Y menos 1 a la 2, en función del 1, es 1 más 1. Para que me dé menos 1, y acá tengo un 2, podría escribir menos 1 a la 2 más 1. Porque 2 más 1 es 3, y 3 es negativo. Acá sería menos 1 a la cuarta. Y 4 en función del 3 es menos 1 a la 3 más 1. Es decir, que el AN va a tener que ser menos 1 a la N más 1 para N mayor o igual que 1. Comprobemos. Si N vale 1, que es lo más chico que puede valer, me queda menos 1 al cuadrado, y menos 1 al cuadrado efectivamente da 1. Si N vale 2, me queda menos 1 al cubo, y menos 1 al cubo vale menos 1. Si N vale 3,
Me queda menos 1 a la cuarta, menos 1 a la cuarta vale 1. Es decir, que esta es la manera de escribir los elementos de esta sucesión. El término genérico para ella es menos 1. El más sencillo de todos es menos 1 a la n más 1 para n mayor o igual que 1. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener esa sucesión, tienen la siguiente? Tienen la siguiente, que es que el primero es menos 1, el otro es 1, menos 1, 1, menos 1, 1, etc. Es decir, vamos a llamarlo B. B1 me da menos 1. B2 me da 1. B3 me da menos 1. B4 me da 1. Y así sigue. ¿Qué pondrían? Son también potencias de menos 1. ¿Y con qué exponente lo acompañarían? Menos 1 a la cuánto, menos 1 a la cuánto, es decir, hay que buscar acá, ¿no? Claro, ahora arrancaríamos en 1, ¿no? Muy bien, arrancaríamos en 1. Menos 1 a la 1 da menos 1. Menos 1 al cuadrado da 1. Menos 1 al cubo da menos 1. Menos 1 a la cuarta da 1. Es decir, que esta es otra sucesión, porque en el primer instante, es decir, para el primer n vale 1. Perdón, vale menos 1. Entonces el exponente coincide con el índice. El exponente coincide con el índice. Es decir, que para generar esta que empieza en menos 1, el Bn es menos 1 a la n. Para n mayor o igual que 1. ¿Sí? ¿Qué particularidad tienen esas dos sucesiones? Que alternativamente me van dando 1 y menos 1, y es lo que me permite escribir sucesiones que a veces son más complejas, pero que tienen signos alternativos, a veces positivos y a veces negativos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si tienen menos 2 tercios, ¿está bien? 3 cuartos, menos 4 quintos, 5 sextos, menos 6 séptimos, y así sigue. Primero, vamos a pensar cuál es el término general de esa sucesión sin el signo. Acá aparece el número 2 dividido 3. Acá aparece el número 3 dividido 4. Acá el 4 dividido 5. 5 dividido 6. 6 dividido 7. ¿Qué relación Ahí entre le el suman número? 1. Le sumas 1. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué pondrías? Pondría 1 más 2. Ah, bueno, pondría 1 más n. Fíjate el A1 sin el signo. Arriba te da 2 y abajo te da 3. El 2, ¿qué relación tiene con el 1? Este 2 con el 1. Sería 1 más 1. Y abajo sería 1 más 2. 1 más. Después, el A2 te da 3, es 3 cuartos. Entonces, ¿qué harías? 1 más 2, 1 más 3. Bien, lo podríamos escribir al revés, 2 más 1 sobre 2 más 2.
¿no? Porque vos lo tenés que ligar con este. Bien, entonces, a 1 le sumás 1, a 1 le sumás 2. A 2 le sumás 1, a 2 le sumás 2. A 3 es 4/5. Después le metemos el signo, ya dije. Para tener un 4 a partir del 3, al 4 le sumás, perdón, al 3 le sumás 1 y al 3 le sumás 2. ¿Bien? Para obtener el 5/6, que es el A4, para obtener el 5/6, lo que vas a hacer, al 4 le sumás 1 y al 4 le sumás 2. Por lo tanto, acá te ha quedado sin el signo, la expresión es de la sub n sin el signo, repito, es, acá tengo el 1 y le sumo 1 y al 1 le sumo 2. Y acá tengo 2, acá tengo 2, acá tengo 2. Si acá tengo 3, acá tengo 3 y acá tengo 3. Si acá tengo 4, acá tengo 4 y acá tengo 4. O sea que va a ser la parte sin el signo n más 1 dividido n más 2. A ver si corre bien. Para n igual a 1 me da 1 más 1 dividido 1 más 2. Efectivamente eso da 2/3. Si n vale 2, 2 más 1 sobre 2 más 2. Eso da 3/4. Si n vale 3, va a ser 3 más 1 sobre 3 más 2. Queda 4/5, así sigue. Ahora, esta no es la sucesión que yo quiero, porque la sucesión que yo quiero acá empieza. Es menos 1, después 1, menos 1, 1. O sea que a esto, vamos a llamarlo Cn, a la que quiero, es menos 1 a la algo. Tengo que encontrar quién es ese algo, para que me dé alternativamente menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, y así sigue. Entonces, ¿a qué van a elevar este n? Piensen ustedes que el C1 me tiene que dar menos 1 por 1 más 1 sobre 1 más 2. Así van a obtener el menos 2/3. El C2 es 1 por 2 más 1 sobre 2 más 2. C3 es menos 1 por 3 más 1 sobre 3 más 2. ¿A qué van a elevar el 1, el menos 1, perdón, para que cuando vale 1 valga menos 1, cuando valga 2 valga 1, cuando vale 3 valga menos 1? ¿A qué lo van a elevar? A 1. Acá a la 1, acá a la 2, acá entre paréntesis, ¿no? Es decir, que lo van a elevar al mismo exponente que es el índice. O sea que acá va a ser a la n. ¿Bien? A ver si está bien. Si n vale 1, me queda menos 1, la n queda menos 1 por el número que ya sabíamos que andaba bien. Si n vale 2, me queda menos 1 al cuadrado, queda 1 por el número que andaba bien. Si n vale 3, acá me queda menos 1 al cubo, que es menos 1, por este número que andaba bien. Es decir, que este es el término general de esta sucesión que tienen acá para n mayor o igual que 1. Muy bien.
¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, para mañana tienen que, yo hoy tengo que ir a una reunión, que tengo que llegar horario de cátedra, y les dejo a ustedes de deber. Piensen en todos los ejercicios de Boole que tienen. Por ahora, de aquí al viernes, se los tienen que aprender así, se los tienen que aprender, pero por ahora pueden usar las reglas que tienen de la definición de los axiomas de Boole y las propiedades más importantes. Esas las pueden tener a mano. Para ver las demostraciones de eso, tienen los videos. ¿Qué quiero decir las demostraciones de eso? Donde se demuestran las propiedades están en el apunte y en los videos. En los videos que aparecen como álgebras de Boole. Por ejemplo, los míos del año 20 del año 21. Y después empezamos ya hoy con sucesiones. Para ver lo de sucesiones, bueno, ¿qué es lo que dimos? Dimos por ahora término general de una sucesión, como dado un término general extenderla, y como dados algunos términos encontrar el término general. Mañana vamos a ver sucesiones aritméticas, geométricas, y vamos a hacer el uso de la notación sigma. Vayan pensando en eso, eso no es tan difícil. Entonces, si vienen con las preguntas, mejor. Tienen que estudiar, traten de estudiar todo el capítulo de sucesiones, de leerlo un poco. Bueno, me preocupa que vengan tan pocos alumnos. Si ustedes tienen un chat entre ustedes, por favor, díganle que vengan porque los temas se están poniendo grosos, ¿no? Bueno, vamos a tener